Bien, agradecer a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de Tarija por la invitación. Yo gustoso de compartir un poco de lo que se ha ido viendo en cuanto a la formación de competencias, ¿no? En los últimos años se ha visto mucho este tema de formación de competencias laborales en la industria, sobre todo de los hidrocarburos y energía, que es nuestro enfoque, ¿no? Que es lo que queremos nosotros resaltar en este foro. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los desafíos en cuanto a la industria? ¿No? Justamente con este tema de la pandemia y la crisis que ha habido en cuanto al bajo precio del petróleo, ha hecho que muchos proyectos se suspendan. Inclusive ha habido el quiebre de algunas empresas de servicio y por lo tanto hay que ver qué expectativas o cómo nosotros como profesionales del rubro del hidrocarburos y energías podemos sobrellevar, ¿no? La idea central es eso, el saber sobrellevar. El hecho de que no exista proyectos en nuestra área no quiere decir que no tengamos ofertas laborales. Trabajo hay, lo que hay que hacer es adecuarse al contexto y tratar de sobrellevar sobre todo el ámbito laboral, que es para nosotros muy importante, ¿no? Y sobre todo la subsistencia de muchas familias, ¿no? El sentirse profesional y desarrollado en el área de hidrocarburos no solamente es perforación, producción, procesos, sino es apuntar hacia un cargo jerárquico o hacia el desempeño laboral, ¿no? Sobre todo mientras se sienta cómodo desarrollando esas actividades, ya es una persona realizada, ¿no? Y el tema que vamos a abordar entonces es la formación de competencias laborales en la industria de los hidrocarburos y energía. Bien, quiero iniciar con esta pregunta, es una pregunta reflexiva. Cuando estamos niños, por ejemplo, directamente pensamos, tenemos un patrón de qué es lo que queremos ser cuando seamos grandes. Es una pregunta que deberíamos hacernos inclusive antes de ingresar a la universidad, ¿sí? Para elegir una carrera y sobre todo después de haber egresado de la carrera, volvernos a preguntar lo mismo con la finalidad de determinar eh, si estamos o no continuando con ese sueño que éramos de niño, ¿no? Yo, por ejemplo, soñaba con industria, soñaba con maquinaria, administrando una empresa, ¿sí? Por eso es que elegí la carrera de petróleo y gas natural, ¿no? Pero debido a circunstancias ha ido adecuándose al contexto, como dice, hay que irse adecuando al contexto y tratar de moldear nuestra trayectoria profesional en base a lo que queríamos ser, ¿no? Y esta es una pregunta también reflexiva que define sobre todo qué competencias son las que tenemos actualmente. Me hace recuerdo cuando fui a mi primera entrevista laboral, ¿sí? Todo ilusionado, egresado de la carrera, presentando papeles y sobre todo ahí haciendo citas con recursos humanos y todo. Una de esas, la primera cita que se me accedió, el gerente de la empresa revisó mi documentación y directamente me preguntó, ¿qué es lo que sabes hacer? Bueno, es una palabra que te impacta, tienes muchas cosas que decir y a la vez no dices nada, ¿sí? Y ahí es donde es la pregunta que a diario debemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos hacer? Y las respuestas son las competencias que actualmente tenemos como profesionales en el rubro de los hidrocarburos, ¿no? Y eso, como le dije, la respuesta a esa pregunta son esas competencias laborales las que se manifiestan en primera instancia. Yo podría decir, sé planificar, sé desarrollar un proyecto, sé determinar
técnicas de evaluación, métodos y procedimientos que deben seguirse, las normas, leyes y todo lo referente al tema de proyectos, ¿no? Entonces, mi área, mi competencia laboral es el área de proyectos. Otros dirán, yo sé manejar muchos simuladores, ¿sí? Y comprendo lo que son las variables, comprendo la conceptualización de cada una y el efecto que tarda. Sé diseñar plantas en cuanto a simuladores. Bueno, entonces su competencia laboral va exclusivamente a esa área de simulación y diseño de procesos, ¿no? Y así, dependiendo de cuál sea la respuesta, es directamente que nosotros estamos capacitados o creemos que tenemos esa capacidad para desempeñarse en un determinado rubro, ¿no? Un poco de conceptos generales, hablamos de competencia que surge de la necesidad de valorar no solo el conjunto de conocimientos apropiados y las habilidades y destrezas, sino, eso es lo importante, de apreciar su capacidad de emplearlas para responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de las ingenierías, todo el mundo aprende química general, química orgánica, química inorgánica y todo lo relacionado a química, ¿no? Tanto para la industria petróleo, industrial, petroquímica, energías, petrolera y otras carreras afines al área de hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿y por qué no aplicar esos conocimientos de química a nuestra vida cotidiana? Un ejemplo, mientras estudias su carrera, ya sabes de química, ¿por qué no vendes limonada? ¿Qué tiene de malo? Si nosotros observamos ese negocio desde un punto de vista de nuestra carrera, por ejemplo, es la mezcla de dos elementos, es el limón, agua, inclusive necesitamos elevar esa temperatura, lo que usamos es el hielo, entonces ahí estamos implicando un proceso termodinámico, por ejemplo. La transferencia de calor, vemos el ciclo, el cambio de fase que pueda tener ese fluido y para lograr tener un producto final, que es la limonada, ¿no? Pero ya desde un punto de vista químico, para no alterar su composición, porque esa limonada tiene que tener el mismo sabor todos los días, para que así quedar esa marca en los clientes. ¿Por qué no? Si es que lo estoy avanzando, lo estoy aplicando. Entonces, a eso es lo que llamo competencia, ¿no? Apreciar su capacidad de emplearla para responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo, ¿no? Que a lo que igualmente implica una mirada a las condiciones del individuo y disposiciones con las que actúa, es decir, el componente actitudinal y valorativo, el saber ser. Ese es otro elemento que incide sobre los resultados de la acción. Si bien yo sé las mezclas, sé las cantidades, hago mi análisis estequiométrico desde un punto de vista químico de la limonada, ahora bien, viene la segunda parte que es la venta, ¿sí? Entonces ahí la parte actitudinal y valorativo de su trabajo, ¿sí? Sabe cuánto le cuesta, cuánto le ha costado los insumos, cuánto le ha costado la mano de obra, inclusive las horas dedicadas, y todo eso hacemos un análisis de proyecto, ¿sí? Entonces el costo de producción de esa limonada es 50 centavos base, pero yo puedo venderlo a un boliviano, entonces sé que genera una ganancia de 50 centavos. Por lo tanto, lo actitudinal está en saberle llegar al cliente, ¿sí? Tratar de convencer, mostrar seguridad, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, y lo valorativo es lo que es el costo de tu trabajo, ¿sí? No por el hecho que venga una persona y te diga, entonces dame 10 en 3 bolivianos, si a vos te cuesta tanto, ¿no? Entonces, no le estamos dando valor a nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, esos elementos hay que aprenderlo sobre todo a relacionarnos con nuestro quehacer diario, ¿sí? El componente actitudinal y valorativo. Como profesionales en el área de hidrocarburos y energía, sé de procesos, sé de química, sé de proyectos, sé de investigación.
Por lo tanto, esos conocimientos base podría aplicar a otras áreas en el contexto, ¿no? Más adelante vamos a desarrollar más a profundidad eso, ¿no? La competencia es un saber hacer frente a una tarea específica. Ojo con eso, saber hacer, la cual se hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción que se establece en el individuo y la tarea y que no siempre están de antemano. Otro para tomar en cuanto a competencia, la interacción, ¿sí? Tengo que interactuar entre lo que debo realizar y mis conocimientos. Entonces, entonces ya vamos comprendiendo el concepto de competencia. También abordar el enfoque de competencias es dar un viraje hacia los resultados de la aplicación de esos saberes, habilidades, destrezas. Entre otras palabras, las competencias se refiere a un saber hacer en un determinado contexto, ¿sí? Entonces, esos conocimientos base que voy adquiriendo en la universidad, en mi formación académica, son, como les dije inicialmente, son elementos base que tienen que adaptarse a constantes cambios, ¿no? Porque la ingeniería es así. La ingeniería va de acorde al avance de la tecnología y por lo tanto el personal, el recurso humano tiene que ir de la mano de ese avance, innovando constantemente, ¿no? Por ello, la competencia se demuestra a través de desempeños de una persona, ¿sí? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? El secretariado. Inicialmente eran con máquinas de escribir, ¿sí? Luego, con el pasar del tiempo, vinieron las computadoras. Entonces, las secretarias de antes tenían problemas en adaptación al nuevo elemento que son las computadoras. Ahora bien, ahora no solamente son computadoras, no solamente el secretariado se ha convertido en la transcripción de cartas, entrega y recepción de documentación, sino ahora organizan agendas, ¿sí? Organizan documentación de acuerdo a orden de prioridad, realizan atención al cliente por call center u otros medios de interacción con el cliente. Entonces, una secretaria ya es multidisciplinaria, ya tiene que aprender a sobrellevar. Ya no solo es computadora y el teléfono por separado, sino ahora es el computador con un software especializado, ¿sí? Entonces, el trabajador, la secretaria, tiene que aprender al manejo de ese software, ¿sí? Si se dan cuenta, es la misma persona, el mismo puesto laboral que ha pasado por distintas fases. Entonces, su conocimiento base ha tenido que saber leer, escribir y organizar, ha tenido que directamente adaptarse a los nuevos contextos de acuerdo al avance tecnológico sobre todo, ¿no? Los cuales son observables, los desempeños de una persona son observables, medibles y por lo tanto evaluables. ¿Cómo se evalúa? Por la eficiencia de los procesos. Se logra cumplir las metas trazadas inicialmente, ¿no? Entonces, las competencias se visualizan, actualizan y desarrollan a través de desempeños o realizaciones en los distintos campos de la acción humana. Ahora vamos más a lo de las competencias laborales. Entonces, las competencias laborales generales, sobre todo, son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en el entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel de cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad. Si seguimos con el ejemplo de la secretaria, resulta que ella era secretaria de banco, ¿sí? El contexto directamente son atender atención al cliente, apertura de cuentas, no sé, impresión de estados de cuenta y otros, ¿no? Otras actividades relacionadas al rubro del banco. Pero por cuestiones de la vida, el banco cerró y ella tiene que ir a ejercer su trabajo a una empresa petrolera, ¿sí?
Entonces, igual hay cargos de secretarias en la empresa, en el rubro petrolero. Por lo tanto, lo que ella estaba acostumbrada a hacer, sí, que era apertura de cuentas y otras actividades, tiene que adaptarse a tiene que adaptarse a ese nuevo entorno que sería el secretariado en una empresa petrolera. Entonces, en una empresa petrolera, ¿qué hará? Asistirá a reuniones, recepcionará documentación, organizará de acuerdo a prioridades, por lo tanto, un 50% de todo el proceso es similar y el otro 50% es adaptativo. Tiene que adaptarse a los nuevos procesos y reglamentación, sobre todo de la nueva empresa. Y eso le llamo una competencia laboral. Desde su competencia inicial a una competencia laboral es de acuerdo de acuerdo a cómo ella se desempeña en distintos sectores económicos, ¿no?, de actividad. Vistas así, las competencias laborales generales se constituyen en recursos permanentes de que las personas no solo pueden utilizar en su vida laboral, sino que les permite desempeñarse de manera adecuada en diferentes espacios. Puede ser secretaria en cualquier rubro, en cualquier industria, ¿sí? Y su eficiencia siempre va a ser la misma. Entonces, cuando hablamos de competencias laborales generales, hablamos directamente de la capacidad adaptativa que tiene la persona a distintos entornos, ¿no? Y lo que es muy importante, seguir aprendiendo. Se entiende por competencias laborales al conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades requeridas para desempeñar exitosamente un puesto de trabajo. Dicho de otra forma, expresan el saber, el hacer y el saber hacer de un puesto laboral. Al describir un puesto bajo un concepto de competencias, se establecen normas de competencia laboral, las cuales indican dos cosas. Uno, que la persona debe ser capaz de hacer, la forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien. Segundo, las condiciones en que el individuo debe mostrar su aptitud. Ojo, aptitud con P, que es la capacidad de afrontar nuevos desafíos laborales. Es muy diferente a la actitud como persona y su desenvolvimiento en una sociedad. Entonces, estamos hablando de aptitud con P, como la capacidad de desenvolverse en su entorno laboral. Uno, es la capacidad de que sabe, conoce y lo hace bien. Y dos, es la forma la forma actitudinal de cómo desempeña su trabajo. Los beneficios de la gestión de recursos humanos por competencia, más que todo, es que nos abre a múltiples áreas, ¿sí? La aplicación de competencias laborales en una organización nos proporciona una matriz de conocimientos, habilidades y actitudes esperados en un puesto. Sus criterios de evidencia de desempeño en el grado que los ha cubierto cada uno de los ocupantes del puesto. Entonces, directamente ahí se define qué es lo que debe conocer, qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer la persona en ese determinado puesto de trabajo. ¿Por qué esos tres? Esos tres nos hablan de múltiples ofertas laborales, como por ejemplo, un gerente. Cuando hablamos de gerente, se nos hace una persona formada en el área de administración de empresas, un abogado quizás un contador o un auditor, ¿sí? Porque hablan más de procesos administrativos. Pero ¿por qué un ingeniero no puede tomar la gerencia? Por ejemplo, pongamos la gerencia de Entel. Cuando hablamos de gerencia de Entel, un administrador, un ingeniero en telecomunicaciones con un posgrado en gerencia de proyectos. ¿Y por qué no un ingeniero que ha sido gerente en una empresa determinada X no puede cubrir el puesto de una gerencia de Entel? Son los mismos procesos administrativos, las mismas capacidades, los mismos conocimientos en cuanto a leyes y normativas estatales, y por lo tanto, tranquilamente podría cubrir ese puesto laboral teniendo estas competencias laborales. Ojo. Las competencias laborales nos da la ventaja de definir
perfiles más completos y objetivos, proporcionando bases para la selección de personal, además de la posibilidad de reclutar personal previamente certificado. Segundo, facilitar la detección de necesidades de capacitación, así como su secuenciación y atención de prioridades, más que por moda o por gustos particulares. Necesidades de capacitación. A lo que hablábamos del anterior ejemplo. El gerente de la empresa YPFB se fue de gerente de Entel. ¿Sí? Son empresas de distintos rubros, ¿sí? De distintos productos, de distintas producciones, pero tienen las mismas competencias laborales. Quizás a ese ingeniero en hidrocarburos, le pongamos el ejemplo, nuevo que va a asumir la gerencia de Entel, le hagamos un curso o una especialización de telecomunicaciones. Simple, ¿no? Para que él comprenda el proceso de telecomunicaciones, ¿no? Sobre todo. Y con eso ya está completamente capacitado para el cargo, ¿sí? Es como un complemento que debe realizar. Y tercero, objetivizar la identificación de causas del mal desempeño, ya que es frecuente que este se deba por una falta de dominio de una habilidad o capacidad requerida para realizar el trabajo. Entonces, ahí está el tercer factor, que es el desempeño laboral. Tendría que recurrir para contratar, sigamos con el ejemplo, ¿no? Para contratar a ese ingeniero en hidrocarburos para gerente de Entel, tendría que recurrir a su folder, a su carpeta, y determinar sus evaluaciones anuales. ¿Cómo ha sido su desempeño como gerente? Si han sido excelentes, entonces tiene una buena referencia. ¿Sí? Entonces, esas tres, las competencias laborales nos dan esas tres ventajas. Definir los perfiles. Segundo, complementar con capacitaciones. Y lo tercero, ver su recorrido o su récord de desempeño laboral en sus anteriores trabajos. Ahora, seguramente muchos se preguntarán, el tercero, ¿cómo contemplarían el desempeño laboral en un estudiante recién egresado? Sí, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros evaluar a un estudiante recién egresado si no tiene récord laboral, no tiene antecedentes que ha desempeñado en otros trabajos? ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer es directamente cómo ha sido su desempeño como estudiante. En algunas empresas, más que todo en empresas del extranjero, como Brasil, Argentina y Canadá, bueno, de todos los Estados Unidos, piden cartas de recomendación por parte de sus docentes, por parte de sus profesores y directivos de la universidad donde se ha formado. Entonces, ahí las cartas de recomendaciones, porque estudiar también es un trabajo. Requiere horas, requiere dedicación, requiere de esfuerzo. Quizás no es pagado, no es remunerado en ese momento, pero igual es un trabajo. Por lo tanto, en esas cartas de recomendación tienen que estar contempladas, por ejemplo, si el estudiante tuvo muy buen desempeño en el área de laboratorio, fue auxiliar de laboratorio, ha realizado investigaciones. Las universidades, por ejemplo, hay muchos programas de investigación a las cuales pueden optar y es el punto de partida, yo siempre lo digo, ¿no? Y siempre digo a mis estudiantes, es el punto de partida para que ustedes ya inicien en esta carrera tan competitiva como al momento de la industria del petróleo y gas sobre todo, ¿no? Si de estudiantes era una persona motivada, que le interesa la investigación, la innovación, ha estado constantemente participando en eventos de extensión universitaria, es proactivo, inclusive tiene actitudes deportivas. Entonces, como recurso humano, cuando usted se presenta a un determinado puesto laboral, cuando recién está empezando a buscar, podría, ¿por qué no?, adjuntar estas cartas de recomendación
como un antecedente de su desempeño, de su vida estudiantil. Si estudiante fue así, por ende, de trabajador, ¿sí? Como parte de miembro de una empresa, va a ser mucho mejor, ¿sí? Eso, por ejemplo, te define las competencias laborales. No solamente es aprobar, sino en ver cómo cómo la persona lo aplica en su vida cotidiana y sobre todo en su desarrollo actitudinal. Aquí vamos a hacer, ya para cerrar este ciclo, esta parte de conceptos generales, vamos a determinar las clases de competencias laborales generales, por ejemplo, que toda persona o que todo trabajador debería tener y deberíamos nosotros desarrollar desde la etapa universitaria inclusive. Personales, las competencias laborales personales, orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional, adaptación al cambio. Orientación ética. ¿Es ético copiar? Si de estudiante recurría a esa técnica, yo le llamo técnica, es una técnica, está haciendo trampa, quizás se va a demostrar en el examen, quizás ese examen saque 100, pero realmente va a quedar con esa culpa marcada, ¿no? Pienso, ¿no? Que va a quedar una culpa marcada. Y todo el tiempo va a aplicar esa técnica, ¿sí? Entonces, ahí, y peor si se hace encontrar, ¿no? Ahí, si usted pide una recomendación a un docente X que le encontró aplicando esa técnica, entonces el de recursos humanos con ese antecedente ya determina que no tiene un buen desempeño, ¿sí? Entonces, orientación ética, dominio personal en cuanto al manejo de sus emociones y desempeño ante la sociedad. Y el tercero que al menos en nuestra industria tiene que ser bien aplicable, la inteligencia emocional. Un ejemplo, hablemos de Alberto. Alberto es de la ciudad de Pando, ¿sí? La zona amazónica del Pando. Alberto, por cuestiones de la vida y por cuestiones se postuló un determinado puesto laboral de supervisor o monitor de SMS, pero en la ciudad de Tarija, más propiamente, pero el departamento de Tarija, más propiamente Villamontes. Por lo tanto, Alberto tiene que irse a trabajar a Villamontes. ¿Qué va a pasar? Como es su primer empleo, primera vez que sale de Pando, ¿sí? Primera vez que sale de casa, entonces ahí juega el papel emocional muy fuerte, si vale el término, porque él va a sentir tristeza, va a extrañar, ¿sí? Va a extrañar la comida, va a extrañar a la familia, y eso puede repercutir en su desempeño laboral, ¿sí? Al estar triste, quizás ya no va a poder coordinar con sus colegas, ¿sí? Va a haber un desempeño deficiente, desempeño laboral deficiente por motivo de sus emociones. Entonces, la inteligencia emocional es donde entra esa competencia personal que la tienen que adquirir todos, es saber reprimir esas emociones, ¿sí? Al menos separarlo de tu vida laboral, ¿sí? Si de 8 a 12, de 3 a 7 trabajo en el área, en la empresa, tendré tiempo para llorar y extrañar a mi mamá o a su familia en la noche, ¿sí? Cuando esté en su cuarto. Entonces, no dejar que esas emociones influyan en su desempeño laboral. Y la adaptación al cambio. Él tiene que adaptarse al clima, tiene que adaptarse a la cultura, porque son otras personas, otra forma de vivencia, otros usos y costumbres. Tiene que adaptarse a la alimentación. Por lo tanto, ahí juega un papel más que todo de adaptación al entorno, al nuevo entorno laboral, que le va a generar en cierta forma cierta incomodidad,
pero la persona tiene que tener esa capacidad o esa competencia como para sobrellevar esas situaciones. No son nada técnico, no son nada relacionadas a su área de trabajo, sino es más de competencia personal. Hay otro tipo de competencias, las competencias intelectuales, laborales intelectuales. Por ejemplo, la toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, memoria y concentración. Toma de decisiones, cuando uno es nuevo, ingresa a un puesto laboral, sí, en primera instancia hay que recibir ciertas instrucciones generales. Hay que conocer el ambiente de trabajo y los compañeros y los procesos que conlleva, ¿no? Y a partir de ahí uno se va acostumbrando a ese ritmo. Pero llega el momento donde no está su supervisor y necesita tomar una decisión momentánea, ¿sí? O colaborar en la toma de decisiones debido a un problema en paro de planta u otro tipo de problemas que puedan surgir en la empresa. Entonces, ahí, para tomar una decisión hay que tomar muchos aspectos, aspecto técnico, aspecto económico, inclusive un aspecto hasta emocional, porque si es necesario el cambio de un personal, sí, nos va a dar pena eliminar a ese personal, pero tiene que tener esa capacidad de toma de decisiones para que todo el proceso y la producción sea de manera eficiente. Creatividad es la que tiene que caracterizar al ingeniero, sobre todo, ser creativo, que tenga aportes, que sus aportes generen directamente cambios. Simplificar procesos ya es ser creativo. Por ejemplo, si desde su ámbito laboral tiene 10 pasos a seguir, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y todos los días realiza los 10 pasos, pero después de un análisis y una optimización del proceso que él realiza, lo simplifica a 6 pasos. Ya es ser creativo, ¿sí? Porque ha fusionado procesos, ha visto una nueva forma de realizar la tarea o las actividades y por lo tanto ya es aplicar la creatividad, ¿sí? Innovar, crear nuevos procedimientos para la solución de problemas, ¿sí? Entonces, de este tipo de competencias, lo que basta caracterizar es la creatividad, que hay que desarrollarlo, ¿no? La creatividad se desarrolla. Esta competencia laboral, las competencias empresariales y para el emprendimiento, si no me contratan, bueno, pues que no me contraten, ¿no? No tiene nada de malo. Si no me contratan, perfecto, soy ingeniero, he estudiado, tengo los conocimientos necesarios y por lo tanto puedo crear mi propio emprendimiento. ¿Cómo? De lo básico, identificando oportunidades para crear empresas o unidades de negocio. Lo decía en un inicio, ahora en épocas de pandemia, por ejemplo, los ingenieros químicos, ingenieros petroquímicos, y por qué no los ingenieros en petróleo y gas, porque también llevan unas materias relacionadas a la química, crear alcohol en gel, no sé, se me ocurre, crear cremas componentes desinfectantes, crear una cámara desinfectante, no sé, pues, donde hay la oportunidad, donde hay la necesidad, hay la oportunidad de surgir. Por lo tanto, hay que identificar estas oportunidades en base a las necesidades y podemos aplicar nuestros conocimientos adquiridos para el desarrollo de esa oportunidad. Elaboración de planes para crear empresas y unidades de negocio. Si en la carrera, en todas las carreras, en la mayoría de las carreras llevan lo que se llama elaboración de proyectos. Entonces, conocen las fases de un proyecto, son capaces de hacer una evaluación de proyectos y por lo tanto pueden crear un plan de negocio o un pequeño proyecto y poder ejecutar en base a sus recursos, tanto económicos como físicos y equipos y al producto que desean obtener.
consecución de recursos, el manejo eficiente sobre todo de los recursos que tienen a la mano, capacidad para asumir el riesgo y mercadeos y venta. Pienso que este penúltimo es lo que nos impide ser emprendedores, sobre todo, capacidad de asumir el riesgo. Este tipo de competencia laboral, sobre todo para desarrollarlo, necesitamos un capital, ¿sí? Pero si estamos seguros que vamos a lograr, hemos hecho una buena evaluación y vamos a lograr ganancias, vamos a generar ganancias sobre todo. Hay que tener esa capacidad para asumir el riesgo, ¿sí? Así como todo proyecto, ¿no? Se gana y muchas veces se pierde, ¿no? Y pienso que por tener miedo a las pérdidas es que no se asume y no se desarrolla este tipo de competencia. Para los nuevos egresados, por ejemplo, sabemos que el mercado laboral está saturado y por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Mandamos currículum, tanto en físico como en digital, llega al punto del cansancio. Pero llega el cansancio, nos dedicamos a actividades cotidianas y se va haciendo el rutinario y al final nos olvidamos. ¿Sí? En la mayoría de los casos eso sucede. Pero, ¿por qué no asociarme con 2, 3 personas, 3 compañeros, crear una empresa, ya sea relacionada al medio ambiente o realizar investigaciones de manera conjunta, ¿sí? Realizar capacitaciones en el área de ciencias básicas, por ejemplo, podrían llegar, ser emprendedores, ¿no? Ahorita está de moda, digamos, la asistencia por clases virtuales al ciclo secundario, los cursos preuniversitarios. Si ya vencieron de primero a cuarto semestre a quinto semestre, conocen lo que es cálculo, física, química. ¿Y por qué no armar una consultoría en línea, de asistencia en línea para los preuniversitarios, definir el monto y empezar a trabajar? De esa manera yo lo veo el emprendimiento. Hay oportunidades. También otra competencia laboral que podríamos tener es la interpersonal, ¿sí? En educación virtual, sobre todo, esta competencia no se desarrolla, ¿sí? Y es muy importante desarrollar este tipo de competencia porque nos permite el trabajo en equipo, tener la comunicación, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y la proactividad. Sobre todo, trabajo en equipo. A cualquier empresa que vayan a trabajar, necesitan tener una buena comunicación con sus colaboradores, con sus compañeros de trabajo y generar mesas de trabajo, mesas de diálogo para una coordinación constante. Quizás van a ser promovidos y tienen que tener esa capacidad de liderazgo, ¿sí? Que, digamos, otro ejemplo, Juan es recién egresado de ingeniería petrolera, tiene 24 años, ¿sí? Recién egresado, es un muchacho tímido, sí tiene notas de 100, todo el tiempo ha tenido un buen desempeño académico, sí, se graduó por excelencia, no hizo ni prácticas ni proyectos de grado, pero por cuestiones de la vida le llegó el cargo de gerente. Juan tiene que asumir la gerencia por sus buenas calificaciones, por su buen récord académico. Ahora, Juan tiene que tener esa capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación y de manejo de conflictos para tener un buen desempeño laboral. Si la oportunidad está dada, ahora, si no cuenta con estas competencias, lastimosamente Juan va a tener un mal desempeño en su trabajo y por lo tanto eso genera un mal récord, genera antecedentes en su carpeta y por lo tanto ya otras empresas no lo mirarán como debería ser, ¿no? Entonces, estas capacidades interpersonales deben desarrollarse desde la etapa universitaria hasta la etapa ya en laboral, cuando están ejerciendo la profesión. Otra competencia laboral general son las organizacionales, la gestión de la información,
orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. ¿A cuántos de ustedes les gusta investigar? Yo pienso que a todos nos gusta investigar. Nos gusta buscar información. Ahora con el acceso del Internet y a bibliotecas virtuales es mucho más cómodo la búsqueda de información. Al menos yo viví ese cambio porque yo me acuerdo que todavía buscaba en los libros, bueno, también estudié en provincia, carecíamos de acceso a Internet y por lo tanto las visitas eran biblioteca, pedir un libro, leer todo el capítulo, resumir, sacar fotocopias y bueno, y armar mi trabajo de investigación. Ahora, con tantos recursos disponibles en la web, tiene que ser importante la gestión de la información. Saber ordenar el tipo de información, determinar la fuente, la fecha de publicación del artículo y de esa manera ir armando mi documentación o mi informe de investigación que debo realizar, ¿no? No voy a tomar una fuente que fue ayer, compararlo con una fuente obtenida en 1998. Por lo tanto, no está dentro del contexto, no he sabido gestionar mi información, sobre todo en las fuentes bibliográficas. Y al momento, el desempeño laboral, igual, la gestión de la información, los datos la tenemos, hay que obtener información y por lo tanto hay que saberla organizar de acuerdo al tipo de proceso, escala y jerarquización que se tenga el proceso en el cual estamos desempeñando, ¿no? La orientación al servicio siempre con la finalidad de ver qué beneficios va a traer, sobre todo a la empresa, ¿sí? Si mi capacidad organizativa trae beneficios positivos a la empresa, ¿sí? Ya, por ejemplo, tengo todo ordenado en carpetas, en subcarpetas, por orden alfabético, por jerarquización, todos mis archivos. Entonces vendrá mi supervisor, el gerente u otro que va a reemplazar mi puesto porque me han promovido. Vendrá la otra persona directamente a todo ordenado y de ahí le es más fácil la continuidad del trabajo. Pero ¿qué pasa si tenemos todo desordenado? Entonces ahí va a haber un antecedente de mal desempeño laboral. Entonces no hay orientación al servicio. Realmente ese funcionario no presta servicios a la empresa, sino solamente está para ganar sueldo. Y esos indicadores también son evaluados en algunas empresas de recursos humanos, ¿no? Referenciación competitiva, gestión de manejo de recursos y responsabilidad ambiental. Ahí, por ejemplo, en tema de hidrocarburos, necesito transportar hidrocarburos de Cochabamba a Santa Cruz. Pero por el momento solo cuento tres cisternas. Pero como yo no estoy capacitado, soy tecnólogo directamente, proyectista, mi especialidad es transportes por ductos. Entonces directamente me encapricho y digo que el transporte de hidrocarburos de Cochabamba a Santa Cruz tiene que ser por ducto. Y por ducto y realizo el proyecto, planifico y todo eso. ¿Está bien o no está bien a utilizar los cisternas? Entonces, tengo que hacer una gestión y manejo de recursos. Puedo, en primera instancia, utilizar los cisternas para el transporte de ducto, para el transporte de hidrocarburos, mientras se gestiona y se ejecuta el proyecto de ducto. Y ahí va lo que es la responsabilidad ambiental. Muchos proyectos caen debido a este tipo de responsabilidad ambiental. Carecen de responsabilidad ambiental y por lo tanto solo les interesa producir, tener indicadores positivos y por lo tanto en primera instancia el proyecto va bien. Al momento que se retira el proyecto es donde se generan las problemáticas, ¿no? Por no tener una responsabilidad ambiental y no haber sabido bien el manejo de sus recursos. Entonces, mientras tanto, mientras vaya viendo opciones o alternativas, puedo utilizar el transporte por cisterna. Es lento, sí. Quizás me genera un gasto, sí. Bueno, pero ¿qué más puedo hacer?
al tenerlo paralizado y acelerar el proyecto de ducto, entonces no estoy haciendo un buen gestión y manejo de recursos sobre todo, ¿no? Y ahí está la referenciación competitiva también. He logrado, por ejemplo, el transporte de ductos por cisterna ha sido lento, pero he logrado transportar un 10% mientras se aprobaba el proyecto. Entonces ahí se ve la referenciación competitiva. Ese trabajador fue muy competente al momento de tomar su decisión en el manejo de recursos eficientes. Y este último, que es la competencia laboral cambiante, que es la tecnológica, ¿sí? La tecnológica. Identificar, transformar o innovar procedimientos, usar herramientas informáticas, crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías y elaborar modelos tecnológicos. Ahora todo tiende a la automatización y control a distancia, que esa es la telemetría. Por lo tanto, ya se ha dejado de contratar muchos trabajadores. Por ejemplo, los ayudantes de campo ya no son necesarios porque ya todo el proceso está automatizado. Se puede tomar toda la decisión de sala de control, ¿no? Entonces, ¿a qué se resume una operación una planta de producción, por ejemplo? Al operador de campo, al de mantenimiento, al de catering y quizás al administrador de la planta, ¿sí? Son 4 funcionarios que antes eran 8. Por ende, se resume solo eso. Entonces, el operador de campo tiene que saber informática, tiene que saber de programación, tiene que saber de uso de software o manejo especializado de software, tiene que saber inclusive de conexiones, porque hay que ver la conectividad que debe tener entre el instrumento sensor de temperatura, presión, no sé, y el monitor, ¿sí? Donde se muestran los datos. Entonces hay una transferencia de información mediante cableado, red Wi-Fi, no sé, pues, ¿no? En múltiples tipos de conexiones, donde el operador que solo estudió ingeniería en petróleo y gas, ahora tiene que aprender de conectividad, de internet, manejo de programas especializados, transferir tecnologías y sobre todo elaborar modelos tecnológicos, porque sobre la base del programa que tiene, aparte tiene que generar programas auxiliares y para eso tiene que aprender a programar. Entonces, esta competencia tecnológica está en constante cambio que las personas deben adquirir. Otra pregunta reflexiva. ¿Cuál de esas competencias laborales tengo? ¿Sí? Tenemos que aprender a ser autocríticos, a empezar a evaluarnos, no solamente al momento de presentar papeles, pagar cursos, ¿sí? Hay muchos cursos en línea virtuales, ¿sí? Ya se ha hecho muy mercantilizado, digamos, muy comercial el tipo de cursos y por lo tanto uno paga, pasa el tiempo y obtiene su certificación. ¿De qué le sirve tener 2 tomos de currículum si no tiene estas competencias laborales específicas? Entonces, es una pregunta autorreflexiva que todos debemos hacer, ¿no? ¿Cuáles de estas competencias laborales tengo? Ahora, otra pregunta de reflexión. ¿Qué es lo que aprendí en la universidad? Como ingeniero petrolero, directamente aprendimos sobre equipos, técnicas y herramientas de perforación. Lo mío es la perforación y listo. No voy a dedicarme a otra cosa más que la perforación. Y ahora, ¿qué pasa si sabemos que en Bolivia, por ejemplo, no hay muchas actividades de perforación? Y las empresas de perforación son contadas y que ya cuentan con su personal que ya ha ido desempeñándose en muchos proyectos. Ahora, querer apuntar ahí a un mercado saturado en esa área, entonces tendría que tomar otras alternativas, ¿sí? Entonces habría que hacer un análisis del contexto. Entonces, ¿qué es lo que aprendí en la universidad? Para mí, en mi punto de vista, hay 2 tipos de universidades. La Universidad de la Educación Superior, donde adquiero mi título universitario, y la Universidad de la Vida. Son 2 tipos de universidad. En la Universidad de Educación Superior, por ejemplo, en la universidad aprendo cosas relacionadas a mi profesión.
Aprendo perforación, producción, transporte, procesos, reservorios, tecnologías, no sé, pues dependiendo de cada pensum y cada malla curricular de cada carrera, ¿no? Pero aprendo cosas relacionadas a mi profesión. En la Universidad de la Vida, que es cómo te desempeñas en la sociedad, por ejemplo, en la vida aprendo actitudes y valores para desenvolverse en el entorno social. Entonces, ¿esto qué me lleva a decir una conclusión? Que el 50% está en mi formación académica universitaria de educación superior y un 50% está en mis actitudes y valores que voy adquiriendo durante esa formación, ¿no? Entonces, aquí vemos dos esquemas, perdón, dos columnas, donde el ámbito profesional están las materias básicas, materias técnicas, materias especializantes, materias complementarias, y la parte personal, que te define como persona, está la parte intelectual, el ser emprendedor, ser sociable y sobre todo el uso de tecnología. Ojo con eso, intelectual, no se refiere a tener una nota alta, sino a esos conocimientos básicos o esos conocimientos adquiridos en su formación académica en la Universidad de Educación Superior a saberlos aplicar en su ámbito cotidiano. ¿Por qué nos cuesta encontrar trabajo? Es una pregunta que en este último tiempo todo el mundo se realiza. Ahora, yo pienso que después de esta charla, con las preguntas reflexivas, vamos a armar un nuevo currículum definiendo esas competencias que realmente le interesan a la empresa, a la gerencia de recursos humanos. Ingenieros en petróleo y gas hay muchos, ingenieros petroquímicos hay muchos, digamos, o sea, la parte de profesión ahora ya no importa. Lo que importa es la parte actitudinal, la parte social, cómo tú te desempeñas o qué has hecho para lograr ciertas competencias y destacarte de los demás, ¿sí? Bien, eso en cuanto a conceptos generales, ¿no? Entonces, el contexto de la industria de los hidrocarburos de energía. Es lo que decía, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos analizado, hemos identificado las competencias, sabemos cuáles tenemos, entonces, esas competencias, tanto generales como laborales, o también específicas del área de su profesión, ¿cómo puedo adaptarlas a su entorno? Había una pregunta de alguien, no recuerdo bien, bueno, después, a ver. ¿Qué consejo das a los estudiantes de último año? Entonces, ahí está el consejo. Estudiar el contexto de la industria de los hidrocarburos. Yo quiero ser operador porque mi papá o mi tío, mi amigo o mi compañero es operador. Entonces, sabemos que ese mercado, que ese puesto laboral está saturado, ya se ha simplificado procesos con la automatización, inclusive han despedido personal, pero sigo insistiendo en querer tener ese puesto laboral. Sin embargo, el contexto de la industria de los hidrocarburos es otra, ¿sí? El ingeniero petrolero en sí, su carrera, porque hay petrolero y gas y energías, y hay muchas derivaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ingeniero petrolero, que es la carrera más antigua, son formados exclusivamente para la perforación de pozos, es su fuerte. Pero pónganle que hay un puesto vacante en la planta petroquímica de Bulo Bulo. ¿Por qué no puede ir a ejercer su profesión a esa planta? Entonces, no hay que cerrarse, a lo que quiero llegar es que no hay que cerrarse a áreas determinadas, sino a apostar a las múltiples, a hacer multifunciones, ¿no? El sector hidrocarburos es parte fundamental del desempeño social económico en Bolivia. Desde un punto de vista energético, el sector ayuda al abastecimiento de energía, por ejemplo, proporcionar gasolina, GLP, GNV, gas domiciliario, etcétera, ¿no? A las familias e industrias, entre otros. La producción de gas, petróleo genera importantes regalías e impuestos para los gobiernos central y subnacionales y para otras instituciones. Además de la exportación del gas natural, ha sido importante generadora de divisas. Bolivia recibe regalías, o sea,
reciben por la venta de hidrocarburos. La mayor parte de sus regalías son por la venta de hidrocarburos. Entonces, este cambio de precio del petróleo que ha habido en este último tiempo ha hecho que no ingresen recursos y por lo tanto no se produzcan inversiones en proyectos de exploración y perforación de pozos sobre todo, ¿no? Entonces, analizando este contexto, Bolivia directamente se dedica al abastecimiento de energía, a la venta de hidrocarburos, tanto para el consumo interno como para la exportación. Entonces, ahí está el área de acción que debería incursionar el profesional del área de hidrocarburos, ¿no? La estrategia boliviana de hidrocarburos y energías va de acorde a la política nacional de hidrocarburos, al entorno mundial y nacional y la estrategia de hidrocarburos, sobre todo para el procesamiento, obtención y procesamiento de este, ¿no? La política nacional de hidrocarburos. Entonces, ahí tendría, si quiero conseguir un puesto laboral o quiero cambiar de empresa, si es que ya lo tienen, tendría que ver las políticas nacionales de hidrocarburos de las empresas estratégicas en Bolivia. Por ejemplo, YPFB Corporación, ¿sí? Y todas las subsidiarias, ¿no? Andina, Chaco y otras empresas, ¿no? Entonces, seguir sus políticas, sus planes de inversión, qué es lo que tienen planificado para el 2021, por ahí tienen planificado invertir en cuanto a procesamiento de hidrocarburos y no así en la exploración. Entonces, mi área de especialización o mi enfoque tendría que ser directamente al procesamiento, ¿sí? Entonces, el entorno mundial y nacional también hay que hacer un análisis porque el precio del hidrocarburo se define a nivel mundial, el precio de venta y de compra de hidrocarburos. Por lo tanto, tiene que ir a ese ritmo. Entonces, si baja el costo del petróleo o el costo de hidrocarburos, es evidente que no va a haber exploración ni perforación, ni búsqueda de nuevos recursos. Entonces, los que ya hay que procesarlos, tratarlos, procesarlos y negociar, venderlo y transportarlo. Entonces, mi área o mi enfoque o mis competencias tienen que ir en función a ese entorno nacional, ¿sí? Tratamiento, procesamiento, transporte y distribución y venta de los hidrocarburos. Son múltiples las áreas o estrategias de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, exploración, demanda de gas y combustible, distribución, gas natural vehicular, precios del gas, abastecimiento de combustibles líquidos, inutilización de gas natural, transporte por ducto, almacenaje de combustibles líquidos y GLP, estrategia de gestión ambiental del sector de hidrocarburos. Entonces, como profesional del área, domino todas estas áreas, pero ahora, ¿cuál de estas áreas realmente se aplica en Bolivia? ¿Sí? Entonces, les apuesto que todos apuntaron a exploración y producción de hidrocarburos. Entonces, si todos apuntaron, quiere decir que ese rubro o esa área está saturada. ¿Por qué no me dedico al almacenaje de combustibles líquidos y GLP? Que es una área que no tienen, bueno, que muchos no optan o no piensan que es la cola del camión, o estrategia de gestión ambiental en el sector hidrocarburos, ¿no? Hacer investigaciones, evaluaciones de impacto, técnicas de remediación de suelo u otros trabajos que podrían realizar o empresas que podrían adjudicarse a ese tipo de trabajo. Entonces, donde el mercado está saturado, no. Entonces hay que analizar el contexto para definir sobre todo y apuntar hacia dónde estamos yendo. ¿Cómo se debe afrontar el profesional del rubro de hidrocarburos y energía? Analizando el contexto. De acuerdo al plan de inversiones de las empresas estratégicas, ahorita es el momento, en esta época del año, en septiembre, octubre y noviembre, se elaboran los POA, se elaboran los planes de operaciones anuales para la gestión 2021. Por lo tanto, tenemos que estar al pendiente, nada cuesta ingresar a la página de YPFB, ver qué es lo que se tiene planificado para el 2021. Y a partir de ahí, nosotros definir a qué área podemos ir a
trabajar, ¿no? Lo que se quiere es eso, ¿no? El analizar el comportamiento del sector. Por ejemplo, en estas épocas de pandemia, se han paralizado proyectos, pero ¿qué actividad del rubro de hidrocarburos no ha paralizado? La venta de gas, ¿sí? El transporte de gas por ducto, ¿sí? Eso ha sido, eso está constantemente, la negociación de los combustibles, la venta de combustibles, eso es constante, no se paraliza. Procesamiento de las plantas, hay que procesar el gas, porque el gas cuando sale del pozo no se puede almacenar, es directamente a tratamiento, procesamiento y distribución y venta, ¿no? Por lo tanto, hay que determinar el comportamiento del sector, cuántas perforaciones se hicieron este año, por ejemplo, cuántas perforaciones se hicieron el año pasado. Entonces, hay que ver ese comportamiento para ver si hay o no hay actividad en cada área. Y sobre todo, el avance tecnológico. Esto es esencial, que vayan de la mano para determinar el uso de nuevos equipos. Con este avance, con el acceso a Internet, se puede acceder a distintas páginas, proveedores, inclusive, y leer catálogos, manuales y actualizarse en el manejo de nuevos equipos, ¿no? Un análisis personal, ¿sí? Como he hecho en un inicio, el 50% es lo técnico, lo científico, el conocimiento profesional, y el 50% es la parte personal y actitudinal. Identificar fortalezas, ¿para qué soy bueno? ¿O qué es lo que sé hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer? Identificar falencias, identificar carencias, ser autocrítico. Identificar falencias, por ejemplo, yo domino mucho el área de producción, pero no mucho el área de proceso, ¿ya? Entonces, una de mis falencias es el área de procesos. Entonces, y una de las carencias es que no hay, o que las universidades no me dan los recursos o no generan cursos de capacitación en cuanto al área de proceso. Entonces, es una carencia. O en mi zona no hay una universidad o no hay un instituto que me brinden esas capacitaciones. Entonces, necesariamente tendré que recurrir a otra ciudad o determinar un curso virtual para aprender a sobrellevar estas falencias y estas carencias, ¿no? Y ser autocrítico sobre todo, ¿no? Eso hay que ser constante porque tiene que nacer de cada persona el cambiar para adaptarse al entorno, sobre todo este ritmo tan cambiante como es la industria del petróleo y gas, ¿no? Entonces, una vez analizando tanto el contexto como la persona, es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Estoy de moda? O sea, ¿estoy de acorde al contexto? Si quizás no conseguí trabajo hace 5 años, entonces, ¿estoy actualizado? O sea, mi título dice ingeniero en petróleo y gas, igual que uno que recién egresó, o igual que uno que tiene ya 10 años de experiencia laboral. Pero estoy realmente de acuerdo al contexto, estoy capacitado para afrontar la realidad de los hidrocarburos, ¿no? Y comentarles que se ha realizado un estudio de investigación, más que todo por mi persona, para determinar qué áreas se pueden desarrollar. ¿Qué áreas es lo innovador que se viene en el 2021? Una área que al menos en el área de Villamontes, en la ciudad de Villamontes, en la zona del Chaco, se ha desarrollado, que son las instalaciones de redes de gas domiciliarios e industrial. Se han creado muchas empresas o instaladoras de redes de gas y han sido adjudicadas a YPFB. ¿Sí? Cuento esta experiencia porque egresados de la Facultad de Ciencias Integradas de Villamontes, ¿sí? Ya ingenieros ahora, ellos se han asociado entre 2 y 3, han formado sus empresas instaladoras y actualmente están ejerciendo el trabajo manejando esas empresas. ¿Sí? Tienen esa capacidad o esa competencia laboral emprendedora, ¿no? Entonces es una área que está en constante crecimiento sobre todo. ¿Por qué digo crecimiento? Porque las familias crecen, ¿sí? Tendría que recurrir al estudio del INE, por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística, para ver cómo va la proyección del índice de familia
para el 2021. Por lo tanto, si para el 2021 van a aumentar 100 familias, 100 casas, porque cada familia tiene que tener su casa, ¿no? 100 casas, por lo tanto son 100 instalaciones. Entonces, alguien tiene que cubrir esa demanda de 100 instalaciones. Y por lo tanto, es una buena área como para empezar a emprender. Al crecer, las familias requieren de recursos. Uno de los recursos son el recurso eléctrico, ¿no? Entonces, las plantas termoeléctricas que en actual están en crecimiento, pero falta todavía la implementación de otras unidades, ¿no? Y sobre todo la optimización de las mismas, ¿no? Ya están funcionando, pero hay que aumentar su capacidad. Y ahí se generan proyectos y por lo tanto van a requerir mano de obra. Ahora, ¿un petrolero puede estar en una termoeléctrica trabajando? Sí, en el área de seguridad, calidad, medio ambiente, inclusive incursionado en el proceso mismo, ¿no? Si ya sé que para el 2021 van a haber nuevos proyectos de ampliación de las plantas termoeléctricas, entonces un diplomado en instrumentación y control de proceso o un diplomado relacionado al área de electricidad o generación de energía eléctrica va a complementar mi formación base y de esa manera voy a ampliar mis competencias laborales. Energías renovables, igual Bolivia ya cuenta con proyectos de energía renovable, ¿sí? Está energía eólica, están las represas, ¿sí? Entonces, inclusive se está hablando de energía geotérmica, por lo tanto, ya se tiene proyectado para el 2021 el proyecto en cuanto a energías renovables. Entonces, un conocimiento base en cuanto a generación de energías eléctricas, los procesos, equipos e instrumentos, nos va a ayudar a incursionar en esta área de energías renovables. Biocombustibles, que va de la mano en cuanto a medio ambiente, por ejemplo, en conciencia social y empresarial de muchas empresas. Es un área que no genera grandes ganancias, ¿no? Pero es que muchas empresas están pagando a investigadores para que produzcan biocombustibles a partir de materia orgánica o a partir de esas materias que ellos mismos generan. Por ejemplo, el ingenio azucarero de Santa Cruz genera bagazo, ¿no? Y esos bagazos le dan múltiples usos, pero como quieren incursionar en el área del biocombustible, entonces podrían obtener combustible a partir de ese elemento, ¿no? Lo mismo los soyeros, los que producen maíz, igual el alcohol que produce el ingenio azucarero ya no, bueno, quieren aumentar su producción, por lo tanto tienen que ampliar su venta. Entonces pueden obtener biocombustibles a partir de ese alcohol, ¿no? Lo que se está haciendo y se está vendiendo en Santa Cruz, ¿no? Como le digo, donde hay la necesidad, genera una oportunidad de trabajo. Por lo tanto, ahí el área de investigación con pequeñas consultoras o empresas constituidas que se dediquen a la investigación y a la obtención de biocombustibles a partir de elementos orgánicos, ¿no? Entonces podrían igual una competencia a desarrollar. Esta es una competencia general que todos los ingenieros lo tienen: elaboración, gerenciamiento y evaluación de proyectos. Si van a colocar una empresa, entonces tendrían que hacer una evaluación del mismo, entonces lo toman como un proyecto. Si van a generar biocombustible, ya generan un proyecto. Si van a generar un proyecto de optimización, igual generan un proyecto. Por lo tanto, esta área hay que fortalecerla en la evaluación y gerenciamiento y evaluación de proyectos. La mayoría ha llevado metodología de la investigación, evaluación de proyectos, y pareciera tediosa y cansadora, ¿no? Pero al momento de la aplicación es una área olvidada. Entonces, por lo tanto, es una área que no recurren muchos y por lo tanto ahí es donde podemos apuntar. Seguridad, medio ambiente, calidad y salud ocupacional es una área que está en todas las industrias. Por lo tanto, igual es ahí donde se puede apuntar. Los nuevos egresados, por ejemplo.
Pueden irse de monitores de seguridad, de medio ambiente, de calidad, como apoyo a la salud ocupacional, y por lo tanto pueden trabajar en esa área, ¿no? Es una competencia ya específica que pueden ellos mismos desarrollar. Y administración pública y privada. Se han dado muchos puestos políticos, sobre todo, ¿no? En las gobernaciones, alcaldías, en cuanto al rubro de hidrocarburos, pero a partir de ahí es donde se debe apuntar también si es que no hay oportunidades en otra área, ¿no? Entonces, hay múltiples opciones donde se puede generar empleo. Donde hay necesidad, nace la oportunidad, ¿sí? Entonces, no, quizás en primera instancia, quiero irme al pozo, quiero irme directamente a la plataforma de perforación. ¿Sí? Bueno, es un ideal, pero o sea, todo el mundo quiere ir, ¿sí? Entonces, y eso hace que se sature esa área. Por lo tanto, hay que apuntar a las áreas menos saturadas, ¿no? Sobre todo en esta época laboral que estamos pasando, ¿no? ¿Hacia dónde pretendo llegar? Ya, quiero ir a un pozo, pero ¿qué es lo que voy a hacer en el pozo? ¿Hacia dónde pretendo llegar? Quiero ir de gerente, quiero ir de directivo, quiero ir de supervisor, de ayudante, de observación, de observador, o directamente quiero ser el empresario. Quiero generar mi empresa que preste servicio. Entonces, eso es lo que tenemos que definir, hacia dónde pretendo llegar. Entonces, como mayoría de las veces y todo el mundo dice, ¿no? Siempre se empieza desde abajo. Entonces, voy a ser ayudante, pero quiero ser gerente. No necesariamente puede ser una empresa de hidrocarburos, no gerente de otras áreas, pero estoy apuntando a ser gerente, ¿sí? Entonces, ya la escala o el grado lo determina cada uno de acuerdo a sus aspiraciones, ¿sí? Y al final, lo que nos hacemos es una pregunta. ¿Soy una persona competente? ¿Estoy apto para obtener el cargo de gerente? ¿Estoy apto para ser supervisor de campo? ¿Sí? No es solamente papeles, sino la parte actitudinal y aptitudinal que pueda tener una persona, ¿no? Entonces, es una pregunta de autoanálisis para definir, ¿no? Sale un puesto laboral, entonces todo el mundo envía sus papeles, ¿no? Y ya el currículum de 100 hojas hasta envían por correo, envían en físico, y realmente se han puesto a evaluar esas 100 hojas si les dan las competencias adecuadas, ¿no? Pueden obtener el cargo, sí, pero ahora su desempeño en el cargo va a decir mucho de ustedes y sobre todo a ser promovidos para puestos superiores. Para ser una persona competente, tengo que aprender a relacionar estos tres: los conocimientos, las habilidades y las actitudes. El saber, el tener la formación base, el poder, tener las habilidades para el desempeñar y sobre todo el querer, tener la actitud para ponerse la polera y empezar a trabajar hacia dónde pretendemos llegar como personas y como profesionales en el rubro, ¿no? Y eso es lo que llamamos competencias laborales. Una persona competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento de doble recursos. Recursos personales y recursos de redes. Recursos personales, conocimientos, saber hacer, cualidades, culturas, recursos emocionales. Y recursos de redes, bancos de datos, redes documentales, redes de experiencias especializadas, etcétera, ¿no? Y el desarrollo de estas competencias las tomamos antes de la vida laboral, durante su formación académica hasta la obtención del título, durante la vida laboral, ¿sí? Ya cuando empiezan a ejercer la profesión, así sea de portero, si vale el término, pero ya estoy ejerciendo, voy a ser eficiente en mi trabajo. Pero mientras soy portero, voy tomando una empresa, no sé, una empresa X que se dedica al área de telecomunicaciones, pero soy portero, pero yo pretendo llegar a ser gerente. Entonces, mientras soy portero,
voy obteniendo, no sé, un posgrado, un máster en administración de empresa, en gerenciamiento, y me voy formando a la vez, para que durante ya pasen 1, 2, 3, 4 años, ya por mi eficiencia y por mi educación continua sea promovido, ¿no? Sea promovido y logre escalar hasta donde pretendo llegar, ¿no? Mediante la vida laboral, sobre todo en el ejercicio profesional ya en sí, ¿no? En el desempeño que voy a tener como persona. Sobre todo tener buenas referencias por si quiero cambiar de empresa, quiero cambiar de rubro, pero mi eficiencia o mi desempeño laboral ha sido eficiente. Por lo tanto, eso dice mucho como persona, ¿no? Y en muchos ámbitos de la vida corriente. ¿Quiero trabajar o quiero un puesto de trabajo? Son dos diferencias, ¿no? Entonces, el desempeño se mide en cuanto a las competencias básicas, las competencias técnicas, las competencias transversales. Las competencias básicas, leer, escribir, actividades numéricas, ¿sí? Química, física, matemáticas, es para un ingeniero en el rubro de hidrocarburos y energía, es lo básico, ¿no? Las técnicas, ya operar una máquina, llenar un formulario, análisis financiero, ya procesos, producción, transporte, perforación, tecnologías, ¿sí? Esas son mis competencias técnicas. Y las competencias transversales, que es la comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad, etcétera, ¿no? Son competencias transversales. Entonces, la aplicación y la ejecución de estas 3 competencias me genera un buen desempeño. Y sobre todo, bien, ya me he autoanalizado y ahora cómo doy mi impulso profesional. Como un producto nuevo, ¿qué es lo que pasa? Los vemos en las redes sociales, marketing por todos lados. ¿Y cómo es el marketing para nosotros? A través de investigaciones, publicación intelectual y apoyo técnico a instituciones públicas y privadas. Investigaciones, una investigación que durante mi formación académica puede ser o ya profesional, una evaluación de impacto ambiental, la generación de un biocombustible, no sé, y la generación de un equipo prototipo a nivel de escala, ¿sí? El comportamiento del fluido bajo diversas circunstancias. Entonces puedo generar temas de investigación y ejecutarlos, sobre todo de la mano de instituciones, ya sean educativas o públicas o privadas. Por lo tanto, y esas investigaciones van a generar un producto que es el reporte, que puedo publicarlo a través de un blog, a través de medios impresos, a través de las mismas páginas de la universidad, a través de prensa, radio, no sé, donde tenga las posibilidades. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darme a conocer como investigador. Por ejemplo, si usted generó un biocombustible, ¿sí? Mediante un proceso químico, alguien de casualidad, un dueño de una empresa lo va a ver y le va a interesar y le va a contactar para que usted dirija esa área de generación de biocombustibles, ¿no? Si genera un nuevo procedimiento de seguridad, también, entonces ahí tiene que usted marcar su público objetivo, ¿no? Entonces, mediante sus investigaciones, ya usted y la publicación de las mismas da a conocer que usted es capaz de desarrollar ese trabajo, ¿sí? Entonces, no se queda sentado esperando el trabajo, sino ya está entrándole por los ojos a otros trabajadores, ¿no? A otras empresas. La publicación intelectual, igual, ¿no? Publicar un artículo por año, elaborar un libro, ¿no? Y sobre todo leer, organizar la información, formar el libro y publicarlo en fin de que sean referencias bibliográficas, ¿sí? Puede venderlo, ¿sí? Puede vender a universidades, dependiendo cómo haya hecho su evaluación económica, y por lo tanto, a partir de esos libros ya va a ser un referente como profesional del área. Y sobre todo apoyo técnico a instituciones públicas y privadas. Una consulta, por ejemplo, cuando las empresas realizan cuando van a ingresar a una área, a una comunidad,
¿por qué no estar ahí como participación activa de la comunidad? Como la voz técnica, el apoyo técnico que podemos darlo a los comunarios, a mi barrio, a mi zona, a mi ciudad, como apoyo técnico. Una reunión de barrio, enviar una carta al alcalde y especificando su punto de vista técnico, llama mucho la atención, digamos, para el alcalde, que usted está interesado en el tema y sobre todo propone técnicas de soluciones, y le apuesto que va a ser llamado y se le va a asignar tareas y recursos necesarios para llevar adelante su idea en sí, de que vaya para el bien de su comunidad y de la sociedad en sí, ¿no? Es el impulso profesional que debe tener cada persona. Investigación, publicación, apoyo técnico a instituciones públicas y privadas. Les comento que el punto 1, en lo personal, fue el que me ayudó y me impulsó en mi carrera, en el ámbito de las investigaciones. Bien, eso sería todo en cuanto a competencias laborales, ¿no? Sobre todo para que el profesional del área de hidrocarburos y energías sepa sobrellevar la situación y el contexto actual, ¿no?, en Bolivia. ¿Preguntas? ¿Pueden hacerlo? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a las personas que desean realizar su pregunta, pueden hacerlo mediante el chat o puedan levantar la mano, se les va a habilitar el audio para que puedan realizar la misma. Adelante, colegas, con sus preguntas. Ya, voy leyendo. Mateo Miranda dice, ¿qué consejo das a los estudiantes de último año de ingeniería petrolera, ya que cuando uno busca trabajo te piden experiencia? Lo dije en la exposición, la experiencia que ustedes pueden demostrar al momento de presentarse a un puesto de trabajo o una entrevista de trabajo es su desempeño como estudiante. No solo las notas, sino qué destacable hicieron. Si hicieron investigación, cuenta como experiencia. Si hicieron pasantía, ahora hay un decreto, hay una ley o decreto, no me acuerdo, del gobierno, que las pasantías y los trabajos, las prácticas laborales, las prácticas de campo, son reconocidas como experiencia laboral. Entonces, es ahí, ¿no? Entonces, una carta de recomendación de su pasantía o de su práctica, digamos, la materia la aprobó con 80 o 90, ¿no? Pero ahí van las cartas de recomendaciones de sus jefes y ya cuenta como experiencia laboral, ¿no? Tengo entendido que mínimamente una pasantía debe durar 3 meses. Le alargan a 6 meses, inclusive hasta 1 año, ¿sí? Hay estudiantes, a menos de la facultad, que han estado más de 1 año como pasantes y ya está. Y no le pagaban, sí, ¿no? Le pagaban lo mínimo, que era $100, creo, pero ya ha sido reconocido como experiencia laboral, ¿no? Hay que ser inquietos al momento de su formación. ¿Qué papel juega los certificados de diferentes cursos con valor curricular al momento de salir de la universidad? Y sobre las pasantías, ¿qué nos puedes aconsejar? Los cursos de capacitación, como les digo, ¿no? En estos últimos tiempos se ha vuelto muy mercantilizado, pero dan a entender que ha sido una persona que se ha preocupado por su formación y sobre todo complementar su formación académica con otros cursos en áreas específicas, ¿no? Y en áreas específicas, pero hay que ser muy consecuente con sus cursos, ¿no? No vaya a ser que esté en tercer semestre de ingeniería en energías y tenga cursos de procesos eólicos, digamos. No, cuando se realiza la verificación de la fecha del curso, no coordina, ¿no? Entonces no es capacitarse por tener cartones, sino que vayan complementando su formación académica. Y de las pasantías, creo que en la mayoría de las universidades ya no es obligatorio hacer pasantías, pero es recomendable hacerlo. Como le digo, ya son reconocidas las pasantías como experiencia laboral, ¿sí? Laboral y profesional, son reconocidas.
al momento de presentarse, ¿no? Su carta de recomendación dice mucho. Si alguien tuviera alguna otra consulta al ingeniero, adelante, por favor. Muy buenas noches a la Sociedad de Ingenieros. Un saludo especial al ingeniero José Ernesto Bautista. Lo conocí de que era estudiante y hoy, bueno, vino que había esta oportunidad de escuchar la parte de la experiencia de él. Y ahora mi pregunta va de este lado. Él ha vivido la experiencia de ir a dar docencia a una universidad indígena que recién estaba iniciando, ¿no? En el ámbito de formación de profesionales. Ahora, eh, ahora las universidades públicas o privadas pues son una competencia para universidades que recién se están iniciando. Ahora, ¿cuál es el consejo que le da, o sea, me daría a mí como profesional para enfrentar al mercado? O sea, nos ven como nuevos, nos ven como desconocidos. Yo digo por experiencia porque fui a presentarme y bueno, no nos tomaban muy en cuenta, inclusive no conocían la universidad donde yo estudiaba. Y fue un mal sabor, no de mi parte, yo decía 5 años me maté y llego ahí como que digan, bueno, tu universidad no cuenta, ¿no? Pero yo digo, quisiera escuchar su perspectiva de él al haber estado dando docencia en una universidad indígena y ahora formando parte de una universidad pública, ¿no? Bien, Ronald, un gusto de saludarlo, mire, de tiempo. Eh, Al ser una universidad nueva y un egresado de esa universidad nueva, lo que hay que hacer es tener ese impulso profesional, ¿no? Ese impulso para dar a conocer acerca de sus habilidades. Usted lo dijo, ¿no? No conoce la universidad, por lo tanto genera bajas expectativas, no sé, dependiendo, ¿no? Hasta genera desconfianza se podría hacer. Pero con una participación activa desde su entorno social, desde su comunidad, ¿no? Así lo llaman en la formación, en la universidad indígena sobre todo, dar a conocer qué resultados, o sea, qué propuestas han ido formando, por ejemplo, han ido ocurriendo durante su formación en esa universidad. Ahí la extensión universitaria de esas nuevas universidades juega un papel importante, ¿no? Y hasta donde yo estaba en esas universidades, habían proyectos de investigación y promoción, ¿no? Entonces, un poco más de difusión en cuanto a las actividades, ¿no? Todos no podemos catalogar una universidad buena, mala, ahí enseñan más, ahí el otro enseñan menos. Es la persona la que realmente es la que da el concepto, ¿no? Cómo realmente, si ya obtuve el título, ahora qué puedo hacer para que me reconozcan, digamos, ¿no? En el rubro. Lo que puede hacer es eso, ¿no? Lo que hablábamos del impulso profesional, realizar investigaciones, publicar sus artículos, dar asistencia y sobre todo, como ya tiene usted esa formación, directamente puede hacer con cartas de recomendación, ¿no? Para impulsar y ser reconocidos, ¿no? Cuesta, cuesta mucho, pero ya hay muchas promociones y ya ha sido reconocida, inclusive ya hay buenas referencias en cuanto a algunos profesionales que ya han egresado de las universidades, ¿no? El impulso profesional, Ronald, hay que dar a conocer qué es lo que somos capaces de hacer. Hay otra, Iván dice, ¿qué consejo nos daría a los futuros profesionales que están a punto de egresar para la vida laboral? Bueno, las pasantías es una gran oportunidad, es una puerta que nos puede abrir a muchas oportunidades, ¿no? Entonces, obtener una pasantía en una empresa, pues, dependiendo a qué área se quiere dedicar, ¿no? O sea,
y en esa pasantía hay que aplicar y desarrollar las competencias actitudinales, sobre todo las que hemos hablado, ¿no? Competencias generales laborales, tener un buen desempeño, aprender sobre todo el manejo e interrelación entre personas y, como le dije, ¿no? Entonces, las pasantías ya son reconocidas como experiencia laboral. Entonces, tiene que, al momento de seleccionar la empresa que va a realizar su pasantía, tener un buen desempeño y sobre todo generar las cartas de recomendación, ¿no? Porque eso le va a servir mucho al momento de presentarse en otras empresas y en otras áreas, ¿no? Cleaver, especializarse en métodos no convencionales es viable en el país, el fracking. Sí, es viable porque sabemos, por eso es que hablábamos de análisis del contexto, ¿no? La industria de los hidrocarburos en Bolivia, o sea, la producción de hidrocarburos está bajando, ya es de dominio público, por ejemplo, que hemos tenido multas por exportar, bajas exportaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que están sobreexplotando los campos convencionales, ¿no? Y ahora con los resultados de las exploraciones que han habido y las perforaciones negativas, o sea, se han perforado muchos pozos y los resultados fueron negativos, en unas no encontraron y en otras los volúmenes no son comerciables. Eso genera pérdidas económicas al país. Por lo tanto, habría que hacer un análisis del contexto, ¿no? Pero así un análisis rápido en la zona de Tarija, Tariquía, haciendo referencia también a Argentina, que es el país vecino, está desarrollando mucho lo que son energías no convencionales, y sabemos que esos reservorios se extienden a lo largo, no tienen fronteras, ¿no? No solamente se quedan en el límite de Argentina, no, sino que también esos reservorios se extienden al lado de Bolivia. Entonces, sería una alternativa los métodos no convencionales, ¿sí? ¿Es costosa? Sí, es costosa, pero como nuestras reservas convencionales a simple vista se están agotando, entonces es viable pensar en energías no convencionales. Pero como están los costos de los hidrocarburos, ahora no es el momento. Pero si tiene la oportunidad de formarse en esa área, ya se va preparando para un futuro, ¿no? Sabemos que el área de hidrocarburos es cambiante. Un año sí puede ser, un año no, ¿no? Entonces, de aquí a unos 2, 3 años, ya se puede hablar de métodos no convencionales. Marvet dice, ¿hay transparencia para los cargos laborales? ¿Qué seguridad tendríamos o quién ve que exista una justa evaluación? Bien, en estos últimos tiempos se ha visto, ¿no? Lo que comúnmente decimos, todos entran por muñeca, ¿no? Pero yo pienso que sí puede ser, influye un 40%, no 50, un 40% la muñeca y el resto ya depende cómo la persona desempeñe sus funciones asignadas, ¿no? Y para eso está el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, igual es otra área que el profesional debe conocer, las leyes laborales. Entonces, al conocer las leyes laborales, sabe en qué condición está entrando, ingresando a un puesto de trabajo, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y a partir de eso puede hacer justicia, ¿no? Si un caso es removido de su puesto sin ninguna explicación, si para eso existen las leyes, ¿no? Entonces, ahí puede usted también ver que desarrollar esa área de la legislación sobre las leyes laborales, las leyes de hidrocarburos sobre todo, ¿no? Que es una área más o menos olvidada, ¿no? A nosotros nos contratan, pero no sabemos ni cómo nos contratan, ni cuáles son las condiciones, ni nada. Pero estamos felices con nuestro trabajo, ¿sí? A muchos les ha pasado eso. Pero por no leer el contrato, no analizar, no generar, digamos, un diálogo o un acuerdo entre ambas partes, y hay conformidad, ¿no? Entonces, esa área es importante desarrollarla, ¿no? El ámbito de las leyes laborales.